¿Fue ilegal la intervención de Estados Unidos en Venezuela? Hola, un feliz 2026 para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Píldoras del Saber. Hoy haremos un ejercicio incómodo para muchos, pero necesario. Un ejercicio de coherencia política, jurídica y moral. Porque si algo ha dejado en evidencia lo ocurrido en Venezuela en la madrugada del pasado sábado 3 de enero, es que hay discursos que se sostienen solo mientras no se los enfrenta con la realidad del poder, de la violencia y de las dictaduras reales. Cualquier demócrata coherente, de izquierda o de derecha, debería ser capaz de decir, sin titubeos, que el régimen de Nicolás Maduro era una dictadura brutal, sostenida en la represión sistemática, en la violación masiva de derechos humanos y en el robo descarado de las elecciones de 2024, que ganó de manera evidente la oposición. No estamos hablando de matices ideológicos ni de debates académicos. Estamos hablando de un régimen que detiene arbitrariamente, tortura, desaparece y asesina para mantenerse en el poder. Durante décadas, la comunidad internacional ha pretendido refugiarse en el lenguaje elegante del derecho internacional para evitar asumir costos políticos. Y aquí es donde entra uno de los grandes fetiches del sistema internacional contemporáneo: la prohibición del uso de la fuerza, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, el famoso artículo 2.4, que ordena a los estados abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Fue concebido justamente para evitar la repetición de las guerras devastadoras del siglo XX y para ofrecer garantías, especialmente a los estados más pequeños. Pero desde su nacimiento, ese artículo arrastra una ambigüedad que nunca ha sido resuelta del todo. ¿Prohíbe absolutamente todo uso de la fuerza o solo aquel que viola la integridad territorial, la independencia política o los propósitos de la ONU? La discusión doctrinal existe y ha sido amplia. Algunos autores sostienen que la prohibición es casi absoluta, otros que deja márgenes para uso de la fuerza que no persiguen la anexión territorial ni el derrocamiento formal de gobiernos, o que se justifican por razones excepcionales. Sin embargo, como bien explica Christine Gray, este debate tiene pocas implicaciones prácticas, porque los estados rara vez justifican el uso de la fuerza diciendo que no violaron la integridad territorial o que no pretendían derrocar a nadie. En la práctica, cuando se recurre a la fuerza, se hace desde la lógica del poder, del interés y del costo, no desde la filigrana jurídica. Y aquí aparece el punto que muchos prefieren ignorar. El sistema internacional es anárquico. No existe una autoridad superior que garantice reglas, democracia o soberanía. Los estados no actúan por altruismo ni por comunicados de la ONU. Actúan según sus intereses estratégicos, su capacidad de imponer costos y su lectura del equilibrio de poder. Fingir lo contrario es una forma de autoengaño cómodo. La intervención de Estados Unidos en Venezuela, ordenada bajo la administración de Donald Trump, debe leerse desde esa lógica. Washington no actuó por un repentino amor a la democracia latinoamericana. Actuó porque Venezuela, bajo el régimen de Maduro, se había convertido en un estado colapsado, expulsivo, sin control territorial efectivo, funcional al narcotráfico y al refugio de actores que representan amenazas reales para la seguridad estadounidense. Estados Unidos invocó la legítima defensa, argumentando que desde territorio venezolano se había protegido y facilitado a terroristas que atentaron contra intereses norteamericanos. En ese contexto, la operación no fue presentada como una guerra, sino como una acción de apoyo a la aplicación de la ley, exactamente en la misma línea que en 1989, cuando el gobierno de George W. Bush invadió Panamá para capturar a Manuel Noriega, también imputado por narcotráfico. Hay una coincidencia histórica que resulta imposible de ignorar. Después de semanas de presión, Noriega se rindió un 3 de enero de 1990. 36 años después, otro 3 de enero
Nicolás Maduro fue capturado, acorralado, sin respaldo interno ni externo real, sostenido apenas por una estructura de poder corroída. No fue una invasión clásica, no fue una guerra abierta, no fue una operación de ocupación, fue una extracción quirúrgica, y así lo describió el propio Donald Trump, quien calificó la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como uno de los ataques más precisos en la historia militar de Estados Unidos. Habló de una acción de soberanía y de justicia, y exaltó, sin ambigüedades, la capacidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue aún más enfático al describir la operación como una acción conjunta masiva, ejecutada de manera impecable, destacando la valentía, el poder y la precisión. Al frente estuvo el general John Daniel Racine Cain, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien explicó que se trató de una operación discreta, precisa y ejecutada en el momento más oscuro de la noche, tras meses de planificación que involucraron al Pentágono, la CIA, la NSA y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Se estudió a Maduro al detalle, sus movimientos, sus rutinas, sus residencias, incluso aspectos aparentemente triviales como su vestimenta y su entorno personal. El objetivo era minimizar el impacto sobre civiles y maximizar el efecto sorpresa. Y lo lograron. Este punto es clave y suele ser deliberadamente omitido por los críticos. No hubo una guerra contra Venezuela, no hubo bombardeos masivos, no hubo destrucción de infraestructura civil, no hubo miles de muertos. La respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas fue mínima, casi inexistente. Eso dice mucho sobre la naturaleza real del régimen y sobre el nivel de lealtad que conserva cuando el poder se enfrenta de verdad. A partir de aquí, surge el debate que incomoda a los puristas del derecho internacional. ¿Qué vale más? ¿La soberanía formal de un Estado dictatorial o la libertad y los derechos humanos de millones de personas? Porque cuando hablamos de soberanía en abstracto, olvidamos que se trata de una capacidad efectiva de control, de orden y de disuasión. Un Estado que pierde el monopolio de la fuerza, que expulsa a millones de ciudadanos, que se convierte en plataforma del crimen transnacional y que gobierna mediante el terror, ya no funciona como un Estado en sentido pleno. La soberanía no es una palabra mágica, es una realidad material. Por eso es falaz el argumento de que, abro comillas, si lo hacen en Venezuela, mañana lo harán en Argentina, Chile o Bolivia, cierro comillas. Ese razonamiento parte de la idea errónea de que todos los países ocupan el mismo lugar en el sistema internacional. No lo ocupan. Argentina, Chile o Brasil no son estados colapsados, no están controlados por mafias, no han expulsado a millones de personas ni se han convertido en refugios del narcotráfico. Las intervenciones no ocurren porque sí ni por precedentes simbólicos. Ocurren donde el costo es bajo, el beneficio estratégico existe y el Estado ya dejó de funcionar. Otro argumento, igualmente repetido, es que esto le da vía libre a China y a Rusia. Esto también es falso. China y Rusia no necesitan permiso moral ni jurídico para actuar. Ya intervienen cuando pueden y donde les conviene. Lo único que los frena no es un principio abstracto de soberanía, sino el costo que estén dispuestos a pagar. El poder funciona así, nos guste o no. En el caso de Maduro, además, no estamos hablando de acusaciones vagas. Organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado violaciones atroces que constituyen crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, presos políticos, detenciones arbitrarias. Solo entre septiembre y diciembre de 2024 se documentaron decenas de arrestos y en las primeras semanas de 2025 la cifra aumentó dramáticamente, incluyendo la detención
de al menos 150 personas extranjeras, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Todo esto no es accidental, es una estrategia deliberada para perpetuarse en el poder mediante el terror. Algunos intentan desacreditar las acusaciones de narcotráfico como una invención estadounidense. Se puede debatir la solidez de ciertas pruebas, pero lo que no se puede negar es la convergencia entre represión política, colapso institucional y criminalidad organizada. El concepto de narcoestado no surge de la nada, surge cuando el Estado deja de combatir el crimen y pasa a convivir, proteger o beneficiarse de él. Hoy se sabe que Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada y que buena parte del aparato del régimen sigue controlando los poderes formales del Estado. No se sabe qué pasará con Diosdado Cabello y Nicolás Padrino, entre otros cabecillas del régimen. Donald Trump habló de una transición, aunque aún no está claro cómo se implementará. La incertidumbre es real y sería ingenuo prometer soluciones inmediatas, pero hay algo que ya cambió de manera irreversible. El mito de la intocabilidad del dictador cayó. Mientras tanto, el pueblo venezolano festeja, y quienes hemos visto durante casi 30 años el deterioro de ese país, quienes hemos acompañado desde afuera su dolor, su exilio y su resistencia, no podemos sino abrazarlos con esperanza, porque la libertad de Venezuela no es solo un asunto venezolano, como lo dijo nuestro mártir Miguel Uribe Turbay, cuya voz hoy resuena con fuerza. En Colombia nunca habrá paz si en Venezuela no hay libertad. Y esa verdad, incómoda pero contundente, explica mejor que cualquier tratado jurídico por qué lo ocurrido marca un antes y un después en la historia de la región. Gracias. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Cada semana se suman más personalidades que quieren entender lo que pasa en Colombia, en la región y en el mundo con argumentos, información y contexto real. Esto es Píldoras del Saber. Soy Carlos Edward Osorio Aguiar y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio lleno de análisis, claridad y esas verdades que siempre, pero siempre valen la pena contar.